Amén. Vamos a orar para ir a la palabra del Señor, así que vamos a disponernos para bendecir el nombre de Jesús y compartir unos minutos la palabra de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tu presencia está acá y durante este tiempo, Señor, te pedimos que tú calibres esta palabra, este tiempo, Señor, a tu santa presencia. Espíritu Santo, que sea un rema en nuestra vida, que pueda calar en nuestro corazón. Señor Jesús, gracias porque hoy podemos compartir tu palabra en comunión. Y sé, Señor, que hay corazones que se van a ver retados, hay corazones que se van a ver, Señor, animados a través de tu palabra. Como siempre te decimos, Señor Jesús, danos ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros esta hermosa mañana. Y juntos ahí desde su lugar, ¿qué tal si decimos un fuerte amén? Sí, amén, amén, buenísimo. Quiero leerles una historia que de verdad he predicado sobre ella en otras ocasiones. Quizás usted ya se la sabe y eso nos va a ayudar mucho al tema que traemos hoy. Así que si usted trae su Biblia, puede abrirla o también puede encender su Biblia si la anda en su celular y me acompaña a Marcos capítulo 6 versículo 45. Vamos a ir a Marcos 6 versículo 45. Leo para ustedes, les voy a leer en una traducción que se llama traducción viviente, nueva traducción viviente, así que me puedes seguir desde tu Biblia. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio. Quiero que notes esa palabra porque va a ser clave durante todo el pasaje. Dice que la barca estaba en medio del lago. En medio del lago. No estaba en la orilla, no estaban a punto de llegar. ¿Estaban dónde? En medio. Y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Jesús ve cuando nos encontramos en serios problemas. Jesús dice que vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, ojo esto, 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención, esto es súper lindo, nunca lo había notado. Su intención era pasarlos de largo. O sea, Jesús no quería que se dieran cuenta que él podía caminar por el agua, porque dice que su intención era pasarles de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar, por supuesto, no todos los días se ve caminar a alguien por el agua. Entonces, ¿verdad? Jesús, la intención era pasar por largo y los discípulos dicen, no, es evidente que va alguien caminando por ahí. Dice que gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Quiero hacerte una pregunta esta hermosa mañana. ¿Alguna vez te has quedado atorado en medio de algo? ¿Te has quedado atorado en medio de un proyecto? ¿Te has quedado atorado en medio de un examen? ¿Te has quedado atorado en medio de una presa? Levanten la mano. ¿Cuántos alguna vez se han quedado atorados en medio de algo? Vamos, así que digan, ay Dios mío, es que no puedo ni para atrás ni para adelante, no puedo avanzar ni retroceder, estoy en medio. Me pasó algo súper curioso una vez que me invitaron a predicar. Recuerdo que los que hicieron el congreso me recogieron y cuando íbamos rumbo a la iglesia nos topamos con un accidente. Estábamos en media presa. El culto estaba por iniciar, yo llevaba la palabra y los que estaban ahí estaban muy estresados, estaban muy agobiados, sudaban, me decían, ¿qué vamos a hacer? Y yo no sé, ustedes son los encargados, ¿y qué culpa tengo yo? Y estábamos en media presa.
De verdad que no podíamos quizás llamar otro medio de transporte para que viniera, nos recogiera y nos llevara, pero estábamos ahí súper estresados y yo de verlos a ellos preocupados, de verdad yo también me preocupé. Y de verlos a ellos tan ansiosos, yo ya decía, sí, Dios mío, es que si no llegamos, no vamos a poder. Y yo llevo la palabra y empiezan ya a discutir entre ellos, que se lo dije, que había que salir más temprano, que había que... ¿Te identificas un poco así con lo que estoy diciendo? Se lo dije, es que no, había que llegar más temprano, había que salir antes. Y entonces yo ya me empecé a cargar de todo eso. Y entonces me uní a la conversación. Y yo, sí, es que ustedes son muy impuntuales, qué bárbaros. No, ¿por qué no llegaron? Y estábamos ahí entre todos hablando, pero no encontrábamos solución. Y estábamos en medio de eso. Entonces, en un momento yo recuerdo que yo me quedé callado y yo en el asiento de atrás y digo, Señor, ¿por qué estoy en medio de esto? ¿Por qué a mí me toca estar en medio de esto? Y inmediatamente sentí el Espíritu Santo de verdad, cuando me decía, estás en medio de esto porque estás en medio de una promesa. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nos estábamos enfocando en la presa, pero no nos estábamos enfocando a dónde íbamos cuando terminara la presa. Entonces, lo que les quiero dar a entender es que para llegar al otro lado siempre va a haber una presa, siempre va a haber una tormenta en medio. Quizás hoy dices, pastor, yo sí me siento en medio de algo, en medio de un problema, en medio de una preocupación, me siento en medio de la depresión, me siento en medio de un estrés, me siento en medio de una crisis, me siento en medio. Pues déjame decirte que si estás en medio es porque también estás en medio de una promesa. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? No te enfoques tanto en medio de qué problema estás, enfócate en que estás en medio de una gran promesa. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? De verdad están percibiendo lo que quiero darles a entender. Y algo similar está sucediendo acá. Los discípulos estaban en medio del lago, estaban en medio de una tormenta y estaban en medianoche. Si ustedes notan el pasaje, medio lago, media tormenta, medianoche, estaban en medio de todo. Y quizás hoy puedes decir, sí, yo ahorita me siento en medio de un gran problema. Yo ahorita me siento en medio de una gran dificultad. No estás al inicio, no estás al final, estás en medio. Y así es todo en la vida. Déjame decirte algo. Muchos ahorita están en medio de un gran problema matrimonial, quizás, pero es porque están en medio de una gran promesa construyendo una familia. Me estoy dando a entender, quizás ahorita te encuentras en medio de un problema laboral, pero quizás no es que estás en medio de un problema laboral, es que estás en medio de una gran promesa de Dios para tu vida en el área financiera, en tu negocio. Estamos quizás en medio de una pandemia mundial. Usted puede decir, estoy en medio de una pandemia mundial. Sí, estamos en medio de una pandemia mundial, pero también estamos en medio de una gran promesa del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, la diferencia es el enfoque. ¿Quieres ver solamente en medio de qué problema estás o quieres ver en medio de qué promesa estás? Déjame decirte algo. Toda promesa tiene un problema en medio. Toda promesa tiene un problema en medio. Toda promesa tiene un problema en medio. Y lo podemos ver en los discípulos. Jesús les dice, crucen al otro lado. Esa era la promesa. Y cuando iban para el otro lado, se toparon con una tormenta en el medio. Ahora, los discípulos pudieron haber dicho, yo me hubiera ahorrado esta tormenta. Yo no tengo que estar haciendo nada acá, como yo en ese carro. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Los discípulos no estaban huyendo de Dios. Los discípulos estaban obedeciendo a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, también nos metemos en medio de problemas. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Mira lo que dice el Salmo 55:17. Mañana y tarde y noche clamo en medio, ojo esto, en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Ahí en medio de tu aflicción, en medio de tu problema, en medio de tu tormenta, ¿sabes qué tienes que hacer? Clamar al Señor.
Muchos dicen, no, voy a esperar que salga de la tormenta. Voy a esperar que esto concluya. No, ahí en medio de tu situación puedes clamar al Señor. En medio de tu tristeza puedes clamar al Señor. En medio de tu depresión puedes clamar al Señor. En medio de tu agobio, de tu angustia, en medio de tu tribulación puedes clamar al Señor. Es en medio donde usted y yo debemos de clamar al Señor. Siempre, les repito, siempre en medio de una promesa va a haber una tormenta. Por eso hoy quiero decirte lo siguiente y quiero animarte con esto. Si hoy te topaste o si durante este tiempo te has topado con una tormenta, vas en buen camino. No cambies el rumbo. Porque en medio de toda promesa siempre hay una tormenta. Creo que me equivoqué porque me topé una tormenta. No, vas bien, vas súper bien. No, es que esto no tenía que salir así, entonces creo que fue una decisión equivocada. No, vas muy bien. Porque en medio de toda promesa siempre hay una tormenta. Que se lo digan los discípulos. Fue Jesús quien los metió ahí. El enemigo siempre ataca en medio. El enemigo nunca ataca al principio. Cuando vas a arrancar algo, el enemigo no te ataca ahí. El enemigo más bien te ve y dice, ay, que va a iniciar una empresa. Vamos a ver cuánto dura. Pero cuando ve que no te puede detener y cuando vas en medio, te ataca. Que va a iniciar una construcción. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Y cuando ve que no te puede detener en medio camino, te ataca. Porque el enemigo sabe que es en medio donde no puedes retroceder ni puedes avanzar, entonces te sientes estancado. Pero es ahí en medio también donde Cristo Jesús quiere hacer algo en tu vida. Pastor, ¿por qué entonces Dios nos permite pasar por ese en medio? De verdad que yo quisiera ahorrarme ese en medio. ¿A cuánto les gustaría, de verdad, ahorrarse ese en medio? Levante la mano. ¿Cuántos dicen de verdad que yo no quisiera pasar en medio de esa tormenta? Yo no quisiera pasar en medio de esa dificultad. ¿Por qué? Porque no hemos terminado la historia. Continúa leyendo conmigo, dice el versículo 50. Dice que todos quedaron aterrados al verlo. Sí, porque Jesús venía caminando por el agua. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo. Dijo, tengan ánimo. Y mira lo que sigue. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Uy, eso me encanta. Yo estoy aquí. ¿En dónde? En medio de la tormenta. Quiere decir que si el enemigo se presenta en medio de la tormenta, Cristo Jesús también dice presente en medio de la tormenta. Está buenísimo, ¿cierto? Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús en la orilla multiplicó los panes y los peces. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlos. Déjame decirte algo, y si estás tomando nota puedes escribirlo ahí en tu celular. Jesús permite que pases en medio de una tormenta para que ensuavices tu corazón y para que abras tu entendimiento. Te lo repito, Jesús permite que pases en medio de tormentas para ensuavizar tu corazón y abrir tu entendimiento. Los discípulos no sabían qué estaban haciendo en medio de una tormenta, pero dice que cuando Jesús llegó les dijo, tranquilos, yo estoy aquí. Inmediatamente su entendimiento se abrió y sus corazones endurecidos se suavizaron y empezaron a entender. ¿Saben qué es lo que pasa, iglesia? Que en media tormenta muchas veces nuestros pensamientos se ven golpeados y nuestros corazones se ven endurecidos. Cuando te encuentras en medio de un problema, lo primero que dices es, qué bárbaro Dios, qué injusto que es Dios. Y yo aquí, y yo trato, y yo le estoy sirviendo, y yo me congregué, y yo voy. Pero ¿sabes por qué? Porque se endurece nuestro corazón. Pero Cristo Jesús dice, yo estoy aquí.
yo estoy aquí. En medio de tu tormenta, Cristo Jesús también está. Si sientes que el enemigo te está atacando en medio de tu tormenta, déjame decirte que Cristo Jesús está presente también en medio de tu tormenta. Eso me encanta. Me encanta saber que Jesús no esquiva las tormentas. Me encanta saber que Cristo Jesús se mete con nosotros en nuestras tormentas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es en medio, déjame decirte algo, es en medio del fuego donde el oro se refina. Es en medio del lagar donde las uvas se convierten en vino. Es en medio de la presión donde la oliva se produce aceite. Es en medio de una temporada larga donde una semilla se convierte en cosecha. Y es en medio de una tormenta donde Dios va a sacar lo mejor de ti. Primera de Tesalonicenses 3:7 dice lo siguiente: así que, amados hermanos, en medio, ojo esto, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Así que ahí en medio de tu tormenta, lo que tienes que hacer es mantenerte firme en medio de tu fe. Quiero decirte algo, y de verdad es como es una frase para que te la lleves para tu casa y puedas meditar en ella durante toda la semana. La frase es, si quieres anotarlo, es el resumen de todo lo que he dicho. Son 2 palabras nada más. Muchos hubieran dicho, pastor, hubiera dicho las 2 palabras y ya terminamos. Mantén el curso. Te lo repito, mantén el curso. No evites las tormentas. No evites los problemas. Mantén el curso. Manténlo con fe, con ánimo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchos, cuando ven que se avecina una tormenta, tratan de esquivar la tormenta y toman decisiones equivocadas. Muchos creen que cuando aparece una tormenta es porque van en mal camino, y no es así. Vas en muy buen camino. Mantén el curso. Mantén el curso. No cambies la ruta. No abandones el barco. No remes en sentido contrario. Mantén el curso. ¿Sí? Quiero darte 3 cosas. 3 enfoques que tenemos que tener en medio de una tormenta. Y lo primero que te quiero hablar esta mañana, y el primer punto que traigo, puedes anotarlo ahí en tu lugar, es enfócate en la visión y no en los pronósticos. Ahí lo puedes ver, enfócate en la visión y no en los pronósticos. Los discípulos le hicieron caso a la voz de Dios. Los discípulos dijeron, si Jesús dice que vamos a ir al otro lado, pues Él ya tiene la visión de que estamos al otro lado. Por más tormenta que se aparezca, por más dificultad que se aparezca, los discípulos se enfocaron más en la visión que en los pronósticos. Ahora, quiero que te imagines esto. Imagínate a todos los discípulos en medio de esa tormenta. Pedro, se lo dije. Juan, es que usted. No, es que vos, no, es que tu culpa, no es que, y empezaron a echarse culpa entre todos y dijeron, pero porque estamos aquí metidos. ¿Saben cuál es el detalle? Que muchas veces nos enfocamos más en los pronósticos, en qué va a pasar el otro año, que se avecina una crisis para el 2021, que diciembre va a ser un mes esto, que la pandemia mundial, y son muchos pronósticos y demasiados pronósticos, y usted ve pronósticos por todo lado. Pero hoy déjame decirte lo siguiente: no te enfoques tanto en los pronósticos, enfócate más en la visión que Cristo Jesús tiene para ti. Si Jesús te dijo que vas a pasar al otro lado, vas a pasar al otro lado, con toda tormenta, con cualquier problema, con cualquier adversidad, con cualquier viento en contra. Si Jesús lo dijo, si Él dijo que vas a pasar, vas a pasar. Lo vas a lograr, lo vas a conseguir, lo vas a alcanzar, lo vas a obtener, por más tormenta que se te presente en medio. Filipenses 3:13 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado,
Pero me concentro, ojo esto, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Me encanta eso. Una cosa hago, me concentro, me enfoco, olvido el pasado, dejo el pasado y pongo mi mirada al frente. No estoy en la orilla, no he llegado al final, estoy en medio, pero enfocado. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Enfócate más en la visión, no en los pronósticos. Es que el pronóstico de mi empresa es complicado. No te enfoques en ese pronóstico. Enfócate en la visión de tu empresa. No, es que el pronóstico para mis ventas este mes es un pronóstico complicado, es un pronóstico difícil. No te enfoques en ese pronóstico. Enfócate en la visión que Dios te dio y en la promesa que tienes de parte de Dios. No, es que el pronóstico, usted no sabe, pastor, el pronóstico en el área en la que yo me desempeño, el pronóstico. No te enfoques en eso. Si Dios dijo que ibas a pasar, vas a pasar. Los discípulos se enfocaron en la visión. Los discípulos dijeron, no, vamos a retroceder. No. Nos devolvemos. No. Los discípulos dijeron, estamos en media tormenta, estamos en medio problema, porque estamos siguiendo la visión de Jesús, que es pasar al otro lado. Y aparte, fue Él quien nos mandó. Entonces Él nos va a sacar de aquí, porque no estamos huyendo de Él, estamos obedeciéndolo a Él. Quiere decir que estoy metido en esta tormenta porque Él me dijo que pasara al otro lado. ¿Tiene sentido? Sí. Segundo punto que te quiero dar, y es un segundo enfoque. Enfócate en remar aunque no avances. Te lo repito, enfócate en remar aunque no avances. ¿Han ido al gimnasio? Bueno, algunos no. Por lo menos, ¿has visto videos de gimnasios? No, mentiras. Hay una caminadora. ¿Sí? ¿Sí has visto? Donde tú caminas y caminas y caminas y caminas y le das y le das pero no avanzas. Te quedas ahí. O la bicicleta estática, ¿cierto? Algunos la tienen en la casa de tendedero. Y le dan, 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 pero se quedan ahí en la sala, de ahí no avanzan. Y quizás espiritualmente te sientes igual. Quizás espiritualmente dices, de verdad yo oro y oro y oro y oro y oro, pero no avanzo. Y de verdad que yo busco y busco y busco y busco, pero no avanzo. Y de verdad yo trato y trato, pero no avanzo. Igual es este punto que estoy dando acá. Sigue remando aunque no avances. La palabra de Dios dice en esa historia que los discípulos no dejaban de remar. Remaban aunque no avanzaban. ¿Saben por qué? Porque los discípulos sabían que si se mantenían remando, quizás no avanzaban exteriormente, pero sí mantenían un ánimo interiormente. Y quizás dices, ahorita estoy orando y orando y orando y orando, pero no veo ningún avance. Sigue orando. Quizás el avance no es externo, pero sí es interno. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pastor, de verdad yo trato y trato y trato, pero no avanzo de aquí. Sigue tratando, porque aunque no veas un avance externo, si hay un avance interno. Tu espíritu está creciendo, tu fe está aumentando, tienes más ánimo, más fuerza. No se vale en medio de una tormenta decir, Jesús, aquí estoy en medio de la tormenta, voy a dejar de remar, que la tormenta me lleve para donde quiera. No, sigue remando. Gálatas 6:9 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Me encanta esto. No nos cansemos de hacer el bien. Hay personas que están cansadas de hacer el bien. Ahora, ¿qué es el bien? Ayudar, bendecir, orar, buscar de Dios. Aquí Dios dice, no se cansen de hacer el bien. En cambio, continúen, porque a su debido tiempo cosecharán si no se desmayan.
Así que quizás hoy puedes estar diciendo, no avanzo. Siento que soy el mismo desde hace años, no avanzo. Pues sigue remando, sigue intentándolo, sigue luchando, sigue una y otra vez haciendo las cosas, porque quizás no estás viendo un avance exterior, pero sí, de seguro tienes un avance interior. Y punto número 3, para terminar. Te quiero repetir el primero. Enfócate en la visión, no en los pronósticos. Número 2, enfócate en remar, aunque no avances. Y punto número 3, y ese es el punto final. Enfócate en asombrarte, aunque no entiendas. ¿Sí? Enfócate en asombrarte. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que los discípulos se asombraron cuando vieron a Jesús. Ellos no empezaron a buscar alguna explicación de que, ¿cómo hace Jesús para caminar por el agua? ¿Cómo hace Jesús para multiplicar panes en la orilla? ¿Cómo hace Jesús para calmar la tormenta? Ellos no querían la explicación o la solución. Ellos simple y sencillamente se asombraron. Y es lo mismo que hoy te quiero decir. Asómbrate de lo que Jesús hace en tu vida. No lo entiendas, porque te va a costar entender a Jesús. Mejor asómbrate. Si Jesús se hubiese subido a esa barca y Pedro le dice a Jesús, ¿cómo hiciste para caminar por el agua? Contame, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hay que... Jesús, ¿cómo hiciste para multiplicar los panes? No lo hubiera entendido. Eso lo hubiera hecho, pero de verdad Pedro se asombró y todos en la barca se asombraron. Hoy Cristo Jesús está haciendo muchos milagros en tu vida. En este tiempo Cristo Jesús ha sido provisto a tu vida, ha sido provisión a tu vida. En este tiempo Cristo Jesús ha hecho cosas buenas en tu vida. No trates de entenderlo. Simple y sencillamente asómbrate. Dile, Señor, wow, qué espectacular eres. Qué hermoso eres. Qué maravilloso eres. Los discípulos jamás buscaron alguna solución o trataron de entender a Jesús. Simple y sencillamente se asombraron. Y es lo mismo que hoy puedes hacer. Asombrarte de todo lo que Jesús hace. De hecho, en Primera de Crónicas 16:24 dice, mira lo que dice: publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Me encanta eso. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Publiquen lo glorioso que es Dios. Cuenten las cosas asombrosas que Él hace. De repente hoy tienes algo por qué asombrarte de parte de Jesús. Y quizás estás tratando de entenderlo, pero no de asombrarte. Hoy te motivo, mejor asómbrate, no trates de entenderlo. Dice que sus pensamientos son mayores a los nuestros. Nos vamos a quedar cortos a los pensamientos de Dios. Asómbrate de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Asómbrate de lo que Jesús ha hecho en tu casa. Asómbrate de lo que Jesús ha hecho en medio de una tormenta. Asómbrate. Dale un wow, Señor. Eres increíble. ¿Cómo lo hiciste? No sé, pero me asombro. Me asombro de tu poder, me asombro de tu amor, me asombro de tus misericordias. ¿Cómo haces para lograr esto? No lo sé, pero me asombro. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de estar en un congreso que se llamaba Asombro. Y habíamos varios recibiendo, varios líderes, pastores, equipos, estábamos todos recibiendo. Y la persona que estaba al frente dice: mi plenaria la voy a cambiar para que salgan afuera y se asombren. Eran como las 9 de la mañana, 9 de la noche. Quiero que salgan y que toquen los árboles, que toquen el zacate, que toquen todo y se asombren. Voy a cambiar mi tiempo para que ustedes salgan y vean las estrellas, vean el sol y se asombren. Entonces nos dio como 40 minutos.
Me dicen, vayan, caminen por los senderos, vayan, respiren, vayan, toquen los árboles, toquen la mata, dejen que el rocío les caiga porque estaba como garuando. Vayan y asómbrense de todo lo que Dios hace. Y cuando terminamos, llegamos y hizo la pregunta: ¿quién puede entender a Dios por todo lo que hace? Nadie. Pero sí nos podemos asombrar de lo que Él hace. De repente se te abrió una puerta y no trates de decir, Dios, ¿cómo hiciste? Cuéntame, ¿cómo? No, no. Mejor di, Señor, wow, qué increíble eres. No sé cómo, pero siempre lo haces. Me asombro de ti. Cuento lo maravilloso que tú eres. ¿Tiene sentido, iglesia? ¿Qué tal si te pones de pie por un momento? Levantas tus manos, cierras tus ojos. Vamos, ahí en tu lugar. Quizás hoy te sientes en medio de una tormenta. Ponle el nombre que quieras a esa tormenta. Quizás es una tormenta financiera, quizás es una tormenta emocional, quizás es una tormenta espiritual, quizás es una tormenta matrimonial, quizás es una tormenta sentimental, es una tormenta espiritual. Vamos, ponle el nombre que quieras a esa tormenta. Quizás es una tormenta laboral. Pero si algo estoy seguro es que quizás hoy la mayoría de los que estamos acá estamos pasando en medio de una tormenta. Y digo la mayoría porque me incluyo. Quizás tu tormenta no es mi tormenta, quizás tu problema no es el mío, pero todos estamos en medio de un momento difícil. Quiero que identifiques esa tormenta ahí en tu silla. Quizás es una tormenta con tus hijos, es una tormenta de pensamientos, es una tormenta de, no sé, quizás es una tormenta de enfermedad, quizás es una tormenta de deudas, quizás es una tormenta de soledad, quizás es una tormenta de desesperación, de frustración, quizás es una tormenta de identidad, pero de seguro estás en medio de una tormenta. Y es ahí precisamente, es ahí donde Cristo Jesús también dice presente. Estoy en medio de tu tormenta, estoy en medio de tu problema, estoy en medio de tu adversidad, estoy en medio de lo que estás pasando. No estás solo, no estás sola, no estás a la deriva. Yo estoy aquí. Recuerdan el pasaje, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, dice Jesús, yo estoy aquí. Esa tormenta la estás atravesando porque vas en el rumbo correcto hacia la promesa que Dios te mandó. No te enfoques en el problema, enfócate en la promesa.